Quiero empezar agradeciendo tanto a la Fundación Manuel Jiménez Zabal como a la Fundación Konrad Adenauer esta invitación tan amable a estar aquí esta tarde en Zaragoza, hablando del rol y el futuro de las constituciones nacionales en Europa. Para mí es un honor y una satisfacción volver a colaborar con ambas instituciones de las que me considero un viejo conocido e incluso un viejo amigo. Y, por supuesto, le agradezco a nuestra presidenta de mesa, la profesora Ana Carmona, su merecida presentación. Dicho esto, yo no sé muy bien cómo desarrollar un tema que me he planteado en términos quizá, como decía la profesora Carmona, un poco generales, pero también un poco académicos, profesorales. Y soy consciente, a la vista de las personas que nos reunimos aquí, que tenemos procedencias relativamente diferentes. Y entonces tengo un poco de inseguridad respecto de esta historia de la constitución del Estado miembro a la hora de transmitir un interés personal que yo tengo en el tema y que puedo entender que a lo mejor en la perspectiva que le doy quizá resulte poco expresiva. Lo que pasa es que al final las cosas se vuelven interesantes. Puedo decirlo con tranquilidad, porque todo el mundo sabe hasta qué punto en este momento la situación de las constituciones nacionales en la arquitectura y en la funcionalidad, digamos, de la Unión Europea interesa e incluso preocupa. Hay que decirlo también, visto desde la perspectiva de la Unión, ¿no? En definitiva, ¿qué es un poco lo que a mí me ha preocupado con este epígrafe? Que es un poco como una tesis, la constitución del Estado miembro. Y aquí mi punto de partida es el singular, no el hecho de que existan tantas constituciones nacionales como Estados miembros, sino la indagación respecto de si conviene comenzar a trabajar en torno a una categoría. Y aquí ya empiezo un poco con esta preocupación académica, ¿no? Una categoría normativa llamada Constitución del Estado miembro, que en principio debiera interesar por igual a todos los Estados miembros y, por supuesto, a la Unión, ¿no? Es esta idea sobre la que quiero hablar un poco dentro de la media hora que tengo y que voy a respetar escrupulosamente, ¿no? Bien, ¿qué se quiere decir con esto? Se quiere decir una cosa muy sencilla, y es que en el caso de los Estados miembros de la Unión Europea, a diferencia de los Estados de la comunidad internacional, soberanos, no integrados en una comunidad de tipo supranacional, como llamamos a la de la Unión, pues en el caso de nuestros Estados miembros, la Constitución se puede decir que es una norma regida, una norma gobernada, ¿no? Es una norma sobre la que se proyecta otro derecho, unas prescripciones, por así decir, exteriores. La Constitución del Estado miembro debe responder a determinadas características. En su caso, tiene que adaptarse a los cambios en el derecho de la Unión. Hay un deber de adecuación. Y puede entrar en conflicto con el derecho de la Unión. Acabamos de hablar de Polonia, por ejemplo. Todo este tipo de cosas, ¿no? Este es el tema, ¿no? Pero con la peculiaridad de que, sin embargo, desde la perspectiva de los Estados, del poder constituyente de los Estados, por ejemplo,
ese poder constituyente es ilimitado. Y el poder de reforma de la Constitución, interno por los órganos internos de los Estados, tampoco tiene límites si no son los autoimpuestos, los límites que, por ejemplo, en Alemania se pueda imponer autónomamente ese Estado miembro, ¿no? Entonces, eso es así desde una perspectiva, desde la lógica de los ordenamientos nacionales, y sin embargo, desde la perspectiva de la condición de Estado miembro, las cosas cambian. De algún modo, la pertenencia a la Unión, podemos decir que cualifica funcionalmente a la Constitución del Estado miembro, aunque su naturaleza no cambie. Si esto es útil o no, pues ya lo veremos. Entonces, esa es la idea de la Constitución del Estado miembro en singular, como un singular, como una categoría normativa, ¿no? Entonces, esto tiene ya algunos problemas y conste que yo no los tengo totalmente claros. Me refiero a la forma de abordar esto. Porque, por una parte, tenemos el conjunto de mandatos, de prescripciones normativas que el derecho de la Unión dirige al ordenamiento del Estado miembro, incluidas las constituciones. Y eso es un poco lo que entiendo por constitución del Estado miembro, como diré enseguida, ese conjunto. Pero lo que ocurre es que eso no agota toda la realidad. Hay, digamos, una voz plural procedente de cada uno de los 28 Estados miembros, que también tienen que decir, y por lo que se está viendo cada vez más, y esto hace que se plantee un cierto problema de cómo calificar todo esto. Y yo lo voy a exponer con sencillez, ya habrá tiempo de hablar, si interesa, de algún tema en particular. En este momento, yo creo que esto también me conviene decirlo, interese más o menos. Hago un trabajo que es prolongación de uno ya realmente antiguo, de 2004, de la época del Tratado Constitucional, fracasado en 2005, ¿no? Fue un trabajo al que en castellano le llamé Política Constitucional de la Unión Europea, ¿no? Y le decía un marco de análisis, porque de nuevo ahí intentaba un poco desmenuzar toda esta historia. Ese trabajo al mismo tiempo nació como un trabajo en alemán y llevaba un título distinto. Ahí se llamaba la armonización de las constituciones nacionales en el momento constituyente europeo. Se llamaba así porque era el momento del proyecto constitucional. Nationale Verfassungsangleichung se llamaba Zustunde Europäische Verfassung, que como lo digo en alemán, ya que estamos bajo la égide de la Fundación Adenauer. Bueno, hay una relación entre ambos trabajos, aunque los enfoques son realmente distintos, ¿no? A lo mejor en aquella época no me hubiera atrevido a proponer este tratamiento de este derecho de la Constitución, que es derecho de la Unión, ¿no? Entonces, desde la primera de las perspectivas, Constitución del Estado miembro sería el conjunto de proposiciones normativas que en el derecho de la Unión encuadran o rigen el orden jurídico fundamental de los Estados miembros que la integran, y ello tanto en lo que pretenden dejar determinado como en lo que dejan abierto, ¿no? Hasta donde llega esa combinación de determinación y de apertura. Desde el punto de vista del derecho fundamental primario de la Unión, desde el punto de vista de los tratados, lo primero que hay que decir es que las constituciones nacionales existen para los tratados. Esto es, en cierto modo, una obviedad, pero es interesante. Es decir, el derecho de la Unión es consciente de que en los Estados miembros hay constituciones, que en su ordenamiento jurídico hay normas supremas que cumplen unas determinadas funciones y que conviene remitirse a ellas en determinados momentos. Yo creo que ese es el punto de partida.
para el derecho de la Unión las constituciones existan, incluso con la salvedad del Reino Unido, que no es necesario ahora mismo entrar en eso, ¿no? Y entonces, en momentos básicos del derecho de la Unión y de la pertenencia de un determinado Estado a la Unión, como son los artículos que regulan la reforma de los tratados, el que regula el acceso de un nuevo Estado o la salida, la retirada, hay una referencia a las previsiones constitucionales de los respectivos Estados miembros, ¿no? Ahora, una vez dicho esto, pues lo que tenemos es que hay una serie de especificaciones que yo creo que interesa verlas de conjunto. Para mí me parece eso es claro. Y yo creo que esto se podría calificar en términos abstractos como un mandato de unionalidad a las constituciones nacionales, ¿no? Es decir, que los tratados dirigen determinados mensajes a los constituyentes nacionales, a sus constituciones. Los tratados, si se quieren, condicionan la constitucionalidad de los Estados miembros. ¿Y cómo lo hacen, no? Yo, a partir de aquí, señalo algunos elementos. Algunos podrán decir, lo subrayo demasiado, otros dirán que no, pero lógicamente hay que partir de las consecuencias de la regla o del principio de primacía para las constituciones nacionales. Un principio básico del ordenamiento de la Unión que impone un resultado de desplazamiento del derecho de la Unión de manera general cuando ese derecho nacional contradice al al derecho de la Unión en su conjunto. Es lo que llamamos la primacía, o como en Alemania también se suele decir, una especie de preeminencia aplicativa, es decir, aplicación preferente, el Anwendungsvorrang, ¿no? Y la consecuencia es el eventual desplazamiento. Y ahí lo que es interesante para los Estados miembros es esa situación de equiparación, no ya solo porque todo el derecho de la Unión tenga como línea de principio una capacidad de desplazamiento de la norma constitucional, sino por el hecho de que el derecho de la Unión en ese momento no distingue entre la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico nacional, ¿no? Hay una posición indiferenciada que es curiosa, que también tiene consecuencias, que plantea el problema del mecanismo de la cuestión prejudicial, la soberanía de cada uno de los órganos judiciales independientes para cuestionar ese ordenamiento nacional, empezando por la propia Constitución, ¿no? Eso es un primer dato importante. Y el segundo dato inmediatamente importante es quien, en último caso, determina si existe o no existe esa contradicción. No es el juez nacional, es el juez europeo, como de sobra es sabido, y eso, lógicamente, es también algo a tener muy en cuenta desde un punto de vista procesal. En segundo lugar, digamos que, bueno, teniendo en cuenta ya las consecuencias que son no de validez, es decir, no es que el derecho nacional quede declarado inválido, es simplemente que se ve desplazado, se ve sin aplicación. Creo que es importante pasar ya a un elemento sustantivo de contenido, y en ese sentido hay que ir al artículo 2 del tratado. Yo creo que habría que colocarlo ahí, tratando de poner orden aquí. Cuando el Tratado de la Unión Europea proclama una serie de valores de la Unión que se dice que son comunes a los Estados miembros. Por tanto, desde el punto de vista constitucional, el artículo 2 contiene un mandato de convergencia o de confluencia en los valores, digamos, supremos, valores constitucionales, como dice nuestro artículo 1 de la Constitución, valores superiores del ordenamiento jurídico. Pues bien, estos valores el Tratado los considera
igualmente vigentes y válidos en el derecho a la Unión y en cada uno de los órdenes jurídicos nacionales. Y eso también es realmente importante. Son comunes a los Estados miembros. Y de ahí, pues, prácticamente tendríamos que ir a un elemento funcional. Seguramente habría que incorporar la presencia de ese control, de nuevo, de esos valores. Y ahí tenemos una cláusula excepcional, que es un mecanismo del artículo 7 del Tratado de la Unión, cuando evidentemente se produce de manera excepcional una transgresión de esos valores de manera cualificada e indubitada. De nuevo, la decisión vendrá dada por la Unión, aunque sea por un órgano, digamos, tan suma de los Estados como es el Consejo, ¿no? ¿Qué más hay que decir? Todo esto realmente son elementos de enorme importancia, basta enunciarlos y son muy elementales, ¿no? Y es el tema de los derechos fundamentales, ¿no? Ahí tenemos una confluencia muy grande que es prolongación de lo que dice el tratado, el artículo 2 de la Unión, ¿no? Es decir, la confluencia que tienen los órdenes constitucionales de la Unión y de los Estados en materia de derechos. Ahí hay una especie de espacio compartido que hoy día cuenta con un instrumento de una enorme riqueza y complejidad, como es la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que funciona, como sabemos, no solamente como carta que rige los actos de la Unión, sino también todas aquellas manifestaciones del poder público de los Estados miembros que guardan una conexión aplicativa, digámoslo así, con el derecho de la Unión. En los términos en los que el Tribunal de Justicia de la Unión lo ha ido perfilando, un tema en el que evidentemente ahora no me detengo, pero que podemos hablar de él, ¿no? Bien, y ahí tenemos de nuevo la presencia del Tribunal de Justicia diciendo prácticamente la última palabra cada vez que ese derecho nacional está condicionado por el derecho de la Unión al interpretar el sentido de la Carta, ¿no? Hemos visto hace pocos días, la primera página de los periódicos, las conclusiones en el caso de la señora Spita, creo que se llama, las conclusiones de la señora Kokot, la abogada general de origen alemán. Bien, sobre todo eso habría mucho que hablar, pero contribuye a configurar lo que en términos abstractos podemos llamar la constitucionalidad de cada Estado miembro, entendiendo por tal el modo de ser constitucional de cada Estado miembro, ¿no? Y luego, pues, habría que pararse a pensar también en la ciudadanía europea, ¿no? Ese juego, esa conexión entre la nacionalidad según el ordenamiento de cada Estado miembro y la consecuencia de ciudadanía europea y todas las consecuencias que eso tiene, de qué punto se proyecta de unos Estados a otros. Todo eso realmente también contribuye a crear un elemento, digamos, externo de la constitucionalidad de cada Estado. Y bien, con eso tendríamos que llegar al artículo más complicado, que es el artículo 4.2 del Tratado de la Unión, ¿no? Ese es allí, en la redacción que tenemos ahora, desde Lisboa, cuando se dice que la Unión respeta la igualdad de los Estados miembros, lo cual es importante, pero no vamos a entrar ahora, sino también la identidad nacional de los Estados miembros. La identidad nacional de los Estados miembros, y la frase continúa, inherente a sus estructuras fundamentales políticas y constitucionales,
incluida la autonomía local y regional, añadiéndose que se respetarán también las funciones esenciales del Estado, ¿no? En donde se subraya la integridad territorial, el mantenimiento del orden público, la salvaguarda de la seguridad nacional, de la que se dice explícitamente que esta es una competencia exclusiva del Estado. Entonces, esta pieza de la identidad nacional genera, sobre todo lo que he venido diciendo hasta ahora, un potencial casi implosivo, si se quiere, o que amenaza serlo, sobre el que hay que estar muy atento porque es un instrumento enormemente delicado. Sobre esto, ¿qué se puede decir? El artículo 4.2 tiene un objetivo básico de garantizar la estatalidad de los Estados miembros. Yo creo que eso es algo en lo que hay que insistir más de lo que se hace. La condición de Estado, de la imagen, esa imagen que uno tiene de un Estado, ciertamente inserto en una unión supranacional, pero es la estatalidad el objetivo básico, que sea reconocible como Estado, que lo sustancial del Estado se mantenga y se respete. Eso yo creo que es la primera lección que hay que deducir y ese es el primer objetivo. Ahora bien, identidad nacional desde quizá, sobre todo en los últimos 10 años, empezando por Alemania ya desde su sentencia sobre Maastricht, las que han venido después, ¿no?, la media docena de sentencias básicas. Ahí se ha querido ver reflejado un núcleo resistente, digamos, si se quiere, a la integración. Se puede utilizar esta expresión, otras cualquiera. Es decir, el derecho de la Unión no es una balsa de aceite que se extiende ilimitadamente sobre los Estados sin ninguna capacidad de resistencia. Hay la identidad nacional. Y esta identidad nacional tiene dos posibles interpretaciones enormemente diferentes. Una interpretación que es la de las peculiaridades constitucionales. Es decir, se puede entender que cada uno de los Estados miembros, con arreglo a su ámbito indudable de autonomía constitucional, puede configurar su constitución, su orden constitucional, con arreglo a una serie de especificidades, si se quiere, de particularidades, si se quiere, que deben ser tolerables, por así decir, para la Unión. Una Unión bien entendida debe admitir ese elemento, ese escalón de pluralismo constitucional específico. Y ahí hay muchos ejemplos, desde una jefatura del Estado monárquica, que se puede decir esto que juega aquí, hasta una Cámara Alta parcialmente hereditaria, como es todavía en el Reino Unido la Cámara de los Lores, o como pueda ser, por ejemplo, el principio de laicidad en Francia. De hecho, las conclusiones de la abogada general, en este caso Achpita, menciona específicamente la laicidad proyectada sobre Francia. Todo esto son especificidades constitucionales. Y este es un elemento innegable del artículo 4.2 del tratado. El problema es cuando dentro de esta cláusula, o a lo mejor no dentro, sino en paralelo, se genera la idea de identidad constitucional como elemento diferenciable de la Constitución nacional, y así lo ha dicho algún tribunal constitucional nacional. Es distinto. Lo nuestro, yo hablo con otro discurso, otra cosa, esto lo derivo de mi propio orden constitucional.
Y ahí empiezo por la cabeza, por lo de arriba, por lo más alto. Y digo, identidad nacional empieza siendo dignidad de la persona, dignidad humana. Identidad nacional empieza siendo Estado de Derecho. Y es contenido sustantivo, efectivo, de los poderes del Parlamento Nacional. Y yo controlo eso. Y yo voy creando un paradigma completo de arriba a abajo que puedo en todo momento, y eso es lo perturbador, controlar en paralelo como mínimo al Poder Jurisdiccional de la Unión. Este entendimiento de la identidad constitucional condiciona lo que yo llamaría una posible normatividad debilitada de esta Constitución del Estado miembro, tal como resulta de los tratados y de los pronunciamientos del Tribunal de Justicia. La situación en este momento podemos decir que es de espadas en alto. Cuando queremos desdramatizar hablamos de diálogo, concretamente, entre los tribunales, pero en según qué estados es como de espadas en alto. Y la consecuencia, y con esto yo voy a ir acabando, ¿no?, es que cómo se articula así conceptualmente esta idea de la constitución del Estado miembro. Nos quedamos simplemente con lo que resulta de los tratados y de su interpretación y eventualmente lo que el Tribunal de Justicia está diciendo sobre identidad nacional, o intentamos construirlo tal como resulta de la suma de lo que dice el derecho de la Unión y de lo que dicen los 28 ordenamientos jurídicos nacionales, y ese sería el resultado. Si fuera así, efectivamente lo que tendríamos sería un paisaje, pues, como yo diría, bastante boscoso, ¿no?, bastante complejo de analizar. Pero digamos que desde un punto de vista de análisis, esas serían las dos alternativas. En todo caso, a mí me parece que conviene hablar de este fenómeno en términos generales, y yo por eso es por lo que le he dado preferencia a este primer enfoque, aun siendo consciente del cuestionamiento en que se encuentra. Pues bien, esto era lo que quería comentaros de presentación y ya habrá tiempo de dialogar un poco. Muchas gracias.